Hola, bienvenidos a una clase más de matemáticas. El día de hoy resolveremos un problema de máximos y mínimos. Tenemos una esfera de radio R mayúscula, dentro de la cual queremos inscribir un cilindro cuyo volumen sea máximo. En consecuencia, tenemos que hallar las dimensiones de ese cilindro, que las hemos llamado R minúscula y H a la altura del cilindro. Muy bien. Si nosotros queremos dibujar una figura cuyo volumen sea máximo dentro de otra figura, necesariamente tiene que haber simetría, es decir, los ejes de simetría del cilindro tienen que coincidir con el centro de la esfera. A partir de esa relación podemos construir un triángulo que pueden ver aquí, que me va a permitir relacionar el radio del cilindro con el radio de la esfera y la altura, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras decimos, primero, el radio al cuadrado es igual a R minúscula más, si nos fijamos a través de la simetría del problema, vamos a notar que esta altura es h medios, entonces más h medios al cuadrado. Muy bien, esta se llama función de restricción. ¿Por qué? Porque está restringiendo el volumen a las dimensiones del radio de la esfera. Muy bien, y la función a derivar, o si quieren la función a maximizar, será el volumen del cilindro. Entonces, como segundo paso decimos, el volumen del cilindro va a ser igual a ¿qué? La área de la base multiplicado por la altura. Pero, como sabemos, el área de la base es una circunferencia y eso va a ser igual a pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura del cilindro. Entonces, esta es la función a maximizar. Pero fíjense ustedes que esta función depende de dos variables, del radio del cilindro y de la altura del cilindro. Tenemos que combinar la función a maximizar con la función de restricción para obtener una función que nos permita poder hallar el volumen máximo. Y para eso hacemos lo siguiente, observen, de esta primera relación yo voy a despejar el radio del cilindro. Entonces, R cuadrado menos h medios al cuadrado, eso va a ser igual al radio del cilindro. Y esa expresión la voy a sustituir aquí, de tal manera que vamos a tener la siguiente función. El volumen del cilindro va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado es toda esta otra expresión, entonces voy a tener R mayúscula menos h medios al cuadrado, eso es R cuadrado, y multiplicado por la altura del cilindro. Muy bien, ahora ustedes observan que esta expresión que estoy enmarcando solo depende de la altura del cilindro. Entonces, esa es la función que voy a maximizar. A continuación resolveremos esta ecuación aplicando el criterio de la primera derivada y de la segunda derivada. Continuando con la solución, lo que tenemos que hacer primero es ordenar la expresión a derivar. Y vamos a ponernos una condición numérica también. Esa condición numérica va a ser la siguiente. Si el radio de la esfera es igual a 5 centímetros. Para esa condición, ordenando la expresión, tendríamos que el volumen del cilindro sería pi r cuadrado por h menos pi h cuadrado, h al cubo sobre 4. Reemplazamos en esta expresión el radio al cuadrado, entonces tendríamos esto como 25 pi por la altura menos pi h al cubo cuartos. Bien, esta es la expresión entonces a derivar. Para resolver problemas de máximos y mínimos, nosotros vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada.
Entonces, hagamos la primera derivada. La primera derivada del volumen del cilindro en función de h va a ser 25pi menos 3pi h al cuadrado sobre 4. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada es volver a derivar la primera. Recordemos que la derivada de una constante es 0, entonces la segunda derivada me va a quedar como 6pi h entre 4. Evidentemente se puede simplificar, entonces podemos decir que la segunda derivada es igual a menos 3pi h medios. Bien, nos guardaremos estas dos relaciones, la primera derivada y la segunda derivada. A continuación vamos a encontrar el punto crítico apoyándonos en la primera derivada y vamos a verificar si ese punto crítico es máximo o mínimo utilizando la segunda derivada. Muy bien, continuando con la solución del problema, tengo la primera derivada. El criterio de la primera derivada dice que tú tienes que igualar esa expresión a 0 para hallar los puntos críticos. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es igualar a 0 esta expresión. Tengo 25pi menos 3pi h cuadrado sobre 4 y todo eso igual a 0. Muy bien, ustedes observarán aquí que factorizando pi se va a simplificar, entonces voy a tener una expresión de este tipo. 25, esto que está con menos lo voy a llevar al otro lado y va a pasar como 3h cuadrado sobre 4. El 4 que está dividiendo va a multiplicar, el 3 a dividir y el cuadrado a sacar raíz cuadrada. Entonces voy a tener lo siguiente. 4 por 25 es 100, 100 tercios y raíz cuadrada de eso me daría el valor de h. Pero nosotros sabemos que el 100 tiene una raíz cuadrada exacta, entonces esto va a ser 10 sobre raíz de 3. Y eso es el valor crítico de h. Muy bien. Una vez que hemos encontrado el valor crítico, lo que hacemos es sustituir en la segunda derivada. Entonces decimos, sustituyendo en b segunda, para verificar si es un punto máximo o es un punto mínimo. Recordemos entonces, al utilizar el criterio de la segunda derivada, tenemos que ver el signo de la segunda derivada. Bien, la expresión de la segunda derivada, recordemos del ejercicio anterior, era la siguiente. La segunda derivada era menos 3pi h sobre 2. Sustituyamos aquí el valor de h que hemos encontrado y tengo menos 3pi y h es 10 sobre raíz de 3 sobre 2. Podemos ver aquí que h tiene un valor positivo, por tanto esto me va a quedar negativo. Si es el valor menor a 0, estoy en un punto máximo. En consecuencia, cuando R tiene un valor de 10 sobre raíz de 3, estoy en un punto máximo. Hasta la próxima clase.